Fernando Maroto Sánchez. Él es mi sobrino hermano, que somos como hermanos. Se llama igual que yo. Indígenas del territorio Boruca. Y ese solo pelota, nada más. Entonces no hay ningún problema. Más bien se siente más cómodo uno que le digan con el nombre o el seudónimo que más lo conozca. Estamos como 5 horas de bus, claro, sobre la Interamericana. Nosotros ahora, mi papá vive en Rey Curré, que es otra. Boruca era un solo territorio y por una situación política la CONADE lo dividieron en 2 territorios, entonces uno es Curré y otro es Boruca. Curré está sobre la Interamericana, la que va para Canoas, y Boruca está a 8 kilómetros de la Interamericana. El camino del Astre, entra cualquier vehículo, ¿verdad? Nosotros tallamos máscaras borucas, fundamentadas en una actividad tradicional que se realizan todos los fines de año, que en la lengua boruca, o solo ese nombre debería tener. Lo que pasa es que a la hora de hacer tal vez la publicidad, tal vez no es el término, pero, o el reconocimiento de la actividad, entonces dice el país de los diablitos. Pero en la lengua es, o nosotros no decimos, que se debe decir, digamos, la actividad de los caburó, así se llama la actividad cultural. Y cuando se menciona la palabra diablo, no es el diablo que mucha gente piensa, ¿verdad? Que es el diablo de la parte religiosa, de la parte espiritual. Se le da otra connotación. A veces mucha gente por eso cuando va a comprar una máscara y ve la máscara del diablo y dice, no, como esa por ejemplo, bueno, y no está tan diablo esa, ¿verdad? A veces no las compra o a veces le da, bueno, aquel está más diablo, ¿verdad? ¿Quién está más diablo él? Esa, la máscara está más diablo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Está más diablo Hasta 2 caras tiene. Hasta 2 caras tiene, ¿verdad? A Vivi señaló a Vivi, ¿vio? No. Yo no veo 2 caras. Sí, esas están diferentes, los 2 lados están diferentes. Ajá, a ver. Esta está igual, no, vean. ¿Cómo? Esta está igual, ¿ves? Tiene el mismo diseño acá, al lado derecho de la izquierda. Son Sí. mitad y mitad. Esta es una mitad, y cacho, esta es otra. Sí. Entonces, la máscara tradicional es la máscara del diablo. Y se pintaban no tuve la oportunidad todavía de participar cuando hacíamos botellano la máscara solo para la actividad. Había muy pocas herramientas, entonces era un poco más rústico, ¿verdad? Y se pintaban con achiote, y siempre con la creatividad personalizada, ¿verdad? Cada quien. Y después de hace como unos 25 o 30 años por ahí, hubo un señor que siempre tallaba, y él formó un grupo mediante una beca que logró obtener ahí en aquellos tiempos. Y vinieron a Tres Ríos y un señor ahí les enseñó a pintar y todo eso. Entonces los muchachos, no sé, como que esa actividad les despertó una gran creatividad y empezaron a diseñar. Tenían mejores herramientas también, como que hubo un interés más, se fortaleció más el interés y empezaron a tallar y a diseñar. Y en esa innovación que se tuvo, se incluyó la parte ecológica. Siempre se incluía, pero no era tan llamativo dentro del tallado, como era solamente para participar. Entonces, a partir de ahí como que se integró más esta pintura, ¿verdad? Que tal vez no es una pintura tradicional perteneciente a la identidad boruca, pero en ese momento se aprendió a pintar con este tipo de pintura. Y cada quien despertó su propia creatividad y empezaron a diseñar y nos fuimos aprendiendo como en esta nueva etapa, en este nuevo estilo de tallado, y cada quien empezó a hacer balsa, que es la madera más utilizada, y el cedro también se utiliza, ¿verdad? Y luego pues hay unos que hasta han hecho de otro tipo de madera, pero más que todo se utiliza el balso, le decimos nosotros, la balsa y el cedro. Y después también alguien empezó a hacer máscaras de cobo, que es muy semejante al cedro.
Y se incluyó la parte ecológica, que es muy llamativa, ¿verdad? Animales casi que de la zona, y pues también el indígena ha estado muy relacionado siempre con la parte de la naturaleza, ¿verdad? De la ecología, siempre es como muy conservador. Nosotros en el pueblo pues hay una parte, la mayor parte es montaña, ¿verdad? No sé, tal vez unas 2000 hectáreas de montaña. Entonces se ha tratado de conservar y nosotros siempre tenemos ese tipo de enseñanza. Por ejemplo, a nosotros siempre nos gusta pescar, porque a mi papá le gusta mucho pescar, en el río Grande del Terra, ¿verdad? El río más caudaloso de Costa Rica, y encuentra a robar uno de 2 metros. Entonces, nosotros desde muy niños vamos al río. Entonces, esta parte es muy llamativa para nosotros, siempre nos enseñaba, bueno, cuando uno encuentra un camarón, en este caso, que es la hembra y tiene los huevitos, porque se ven, cuando uno lo agarra se ven, uno tiene que devolverlo. Bueno, entonces el indígena siempre ha estado estrechamente relacionado con la naturaleza, entonces esa parte se incluyó en la máscara, como una manera de representar. Y bueno, no le gustaría traer más máscara, ¿verdad? O por lo menos las que mi hermano participó en el 1 de enero en el desfile de las rosas. Y la máscara que tiene es muy llamativa, es una marrón, no sé si vieron la transmisión. Sí. Es grande, tiene las 2 caras y con plumas. Entonces uno, tal vez hubieran venido en carro, pues uno trata de traerlas, por lo menos para que estén de exhibición. Bueno, durante la actividad podemos ir evacuando otras dudas que ustedes tengan. El boruca también tenía sus propios colores, por ejemplo como el morado, que se usa para teñir el hilo, que se hacen estos tejidos, estos textiles, no traímos de todo tipo, ¿verdad? Ahora con toda la innovación se hace de todo, sombreros, blusas, estuches para celular, fajas. En aquel tiempo se hilaba el algodón, 2 tipos de algodón, el blanco y el tocolote, que es café. Esos eran naturales, esos 2 colores. En el mar se iba a teñir el hilo con el murice. El murice es un caracol, entonces uno llega y no se mata el caracol, se toma de la piedra y se sopla, y es como una autodefensa, entonces bota como una leche, y esa leche es que se le echa al hilo, y ahí va, la madeja ahí. Ahora se hace con pabilo, antes era con el algodón. Todavía hay señoras que trabajan el algodón, ¿verdad? Lo hilan y todo un proceso. Yo recuerdo a mi abuela, mi abuela tuvo la misma participación en el pueblo, en la situación, en el campo del tejido, del textil, lo que hizo el señor en las máscaras. Lo mismo. Ella enseñó, instruyó y motivó siempre a tratar de mantener y de practicar el hilado del algodón, que fuera natural, que fuera original. Pues hay tal vez una situación que se puede comprender, porque imagínense hilar para un pedido de 100 bolsos, lleva mucho tiempo, entonces ahora se compra el hilo el pabilo, ya listo, ¿verdad? En la fábrica, pero después el proceso va siendo el mismo. Si hay que teñirlo con murice, pues hay que ir al mar. Nosotros vamos a la playa en Piñuelas, que es donde se concentra la mayor población de ese caracol, y se utiliza todavía el morado. Entonces el color morado usamos el boruca, ¿verdad? El negro, el amarillo, que es de una yuquita, el negro es de un barro, se revuelve con un tipo de barro que hay ahí en una quebrada, en una naciente. El café, que es natural del algodón, y el blanco también, que es natural del algodón. Y luego ahí ya se vienen, pero mezclando otro tipo de colores con otro tipo de ingredientes o de materia prima, digamos, como si quieres un rosado, tenés que cocinar el hilo ya con cáscara de nansa. Entonces, de acuerdo el tono que querés, entonces le vas echando más cáscara de nansa o le vas echando menos, ¿verdad? Pero ese da el tono del rosado. Entonces colores tal vez los colores son pocos, pero básicos, como el amarillo, el negro, el morado, el café y el blanco, lo usaba mucho el boruca.
y el rojo o el colorado por el achiote. Que nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad todavía de pintar una máscara con achiote y con carbón, porque no había más, no había otra opción, ¿verdad? Entonces, por lo general, durante la actividad cultural se practicaban máscaras más que todo así naturales, y otros con carbón, y cada quien iba, siempre había, o miré, durante el tiempo que uno tiene, ya uno con 15 años ya puede participar más o menos, ¿verdad? A la actividad esta, y durante ese tiempo nada más uno observa, dura 3 días, ¿verdad? Esa actividad empieza el 30 de enero a medianoche, el 30 de diciembre, disculpen, a medianoche, 1 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero y 2 de enero, termina. Con la quema, hay un aparato, son 2 elementos, hay un aparato que se forma con arcos generalmente de guayaba, y se forra con yuti, que es una cara de toro, que hay una que tiene muchos años. Bueno, yo puedo decir, porque conversaba con mi abuela que murió como 85 años, y que la bisabuela de ella le contaba, entonces yo por lo menos uno tiene, a uno le gusta hablar más que todo con la realidad, las cosas, ¿no? Por lo menos uno puede asegurar más de 200 años, 250 años, fijo tiene la actividad, de ahí para adelante no sé cuántos años más tendrá, pero seguramente tiene más, pero por lo menos uno sí puede dar esa seguridad por la oportunidad que tuvo de poder conversar con mi abuela de 85, 86 años que murió hace como 12 años. Entonces ella me contaba, entonces uno hace la relación, bueno, y si mi abuela tiene 86 años y la bisabuela le contó a ella, si hay un promedio ahí, ¿verdad? De que fuera de 50 años y llega a los 200 años. Entonces con esa seguridad uno puede decir que esa actividad tiene más de 200 años. Entonces termina el 2 de enero con la quema de ese aparato, que nos da la simbología para nosotros, que significa el aparato que tiene la cara del toro, que embiste a los que nos ponemos las máscaras o los trajes, ya sea de saco de gangoche, o hojas de banano, o nos pintamos también con arcilla de diferentes colores, ¿no? Ahora se compra, ¿verdad? Y cada quien tiene su propia creatividad para vestirse. El 2 de enero participamos por lo menos 150 personas. Niños, hombres de 15 años hacia arriba, ¿verdad? Nada más. Es un juego brusco, entonces la mujer tiene otra participación dentro de la actividad. Entonces se juegan 3 días, tal vez lo vemos con esa simbología ahora, ¿verdad? Porque siempre la gente a veces dice, no, es que ese significa, ese aparato significa el español, lo tilda de esa manera. Tal vez esa parte no lo utilizo de esa forma, sino es que es la simbología del colonizador. Esa es la simbología, él es como el colonizador, y nosotros los que nos vestimos con la máscara de diablo es la parte indígena o la parte colonizada. Como él va embistiendo, ¿verdad? Y nosotros lo sorteamos, por decirlo así, y el 2 de enero lo quemamos. Entonces tal vez para nosotros nos da una simbología que, a pesar de todas las adversidades que los pueblos indígenas hemos tenido, lo digo como Boruca, hemos mantenido dentro de esa lucha un montón de elementos culturales y tradicionales que conforman nuestra identidad. Es una lucha porque, por ejemplo, nosotros los borucas perdimos la lengua. Sí se imparte en la escuela, hay muchos que lo tratan de practicar más que otros. Hay palabras o términos que se utilizan todo el tiempo, entonces desde niños siempre lo utilizamos. El saludo, pero no lo hablamos fluido, ¿verdad? Que hubo un momento, me contaba un señor que hablaba boruca. Bueno, tuve la oportunidad también de escucharlo con mi abuela, ¿verdad? Ellos nos dieron esa oportunidad un día que estábamos ahí, ellos estaban juntos y se pusieron a hablar boruca. Y él me decía que hubo un momento en la escuela, yo tiene más de 200 años también en la escuela, o como 200 años, no me acuerdo, pero 1887, y ya tiene más de 100 años. En ese tiempo prohibieron hablar boruca. Y sentimos entonces que ese fue el lapso, ahí ese fue el momento donde nos debilitamos, ¿verdad? Y se perdió la lengua.
Y él me decía porque en ese tiempo, me imagino que también ustedes se pueden conocer esa práctica, esa día que castigaba a los niños, ¿verdad? Los hincaban encima de maíz, o los paraban ahí, los ponían de pie ahí en una esquina, y él lo pusieron en una esquina y él se tiró por la ventana y nunca más volvió de escuela. Porque él se le salió en Boruca, vamos a comer guayaba. Y entonces el maestro lo castigó. Bueno, en Boruca sí pues no indígena, ¿verdad? Entonces el Sigma lo castigó y no volvió más. Pero él sí me contó esa parte. Bueno, él participó en esa determinación, ¿verdad? En el momento nadie puso resistencia tal vez para poder decir no, nosotros hablamos Boruca, como la lengua materna. Entonces, sobre la lengua Boruca, mi bisabuelo, como un lingüista, y como que formaron la lengua Boruca. Entonces nosotros conocemos una lengua Boruca a partir como de una gramática. Por ese señor y por mi bisabuelo, formaron un diccionario, y entonces ahí buscaron los adjetivos y los artículos y todas las cosas que organizaron la estructura de la lengua Boruca. Pero como los bribis, los cabécares, los noves, ellos sí han mantenido su lengua y siempre la han hablado, nunca la han dejado de hablar. Sí, porque la parte de Talamanca fue muy difícil de conquistar, ¿verdad? Por la geografía. Entonces, y nosotros los Borucas, como estamos tan cerquita de la playa, ellos llegaron ahí una vez, cerquita. Nosotros estamos en carro como media hora, 40 minutos por la playa, cerca, y todo eso para saludar, nos saludamos Ishok Teraban, entonces me responden Moren, bien, como si es pura vida. Moren, es fácil, esa parte es fácil, Moren. Ishok Teraban, Moren. Entonces el otro me dice, Inibaki, ¿cómo está usted? Porque yo estoy saludando. Yo le respondo a Kiroshi Moreno, yo estoy bien también. Esa es como la manera de saludar. Y ahí seguramente, si habláramos un poco más, ahí podríamos entablar una conversación, ¿verdad? Y por supuesto, palabras. Por ejemplo, los chiquitos aprenden a entender, agáchese cuando lo van a bañar, tushi, hágale tushi, entonces él sabe bien. Hasta, bueno, nos tenemos una hermana que hasta el perro le enseña a entender tushi. ¿Entiendes? Tuve la oportunidad de hablar de mi abuela en Talamanca. Mi abuela era maestro y se fue a trabajar en aquellos tiempos, 70, 72, y se quedó allá, con los cabecas. Y yo tuve la oportunidad en el 94 de estar ahí, y los perros de él entendían cabeca, salga en español, y tishka en Boruca. Tishka también es salga. Tishka se le dice al perro para que salga. Entonces, bueno, me estoy desviando en el fundamento de hacer la máscara. Entonces la actividad termina ahí, el 2 de enero en la noche, que se quema el toro, le decimos toro, el samán en Boruca. Se quema el samán, no sé, 6 de la tarde, ahí, en simbología de lo que le decía, ¿verdad? A pesar de todas esas cosas, los pueblos indígenas han mantenido un montón de elementos culturales. Y en este caso, como Boruca, que forman la entidad Boruca. El Canal 7 dio unos programas de todos los muy buenos. Ahí aprende uno mucho. Muy buenos ese programa. Eran varios días todavía. Sí, hay episodios. Y hay cabecas civiles también en el cantón de nosotros, en Buenos Aires. Buenos Aires es el cantón que tiene, por eso que le dicen la cuna de las culturas indígenas. ¿Y qué diferencia hay entre ustedes, digamos, entre los bribris? La lengua, las costumbres, bueno, la identidad bribris es totalmente diferente a la Boruca. Hay mucha gente por eso que generaliza, ¿verdad? Bueno, igual uno lo escucha en el gobierno, ¿verdad? Generalizan la parte indígena. Los indígenas, ¿no? Todos tenemos nuestra propia identidad diferente. O sea, Boruca tiene su propia identidad. Aparte de la situación geográfica, estamos en el sur. Éramos casi como que el pueblo era casi toda la zona, que todo eso. La isla del Caño. Por eso se encuentran esferas en la isla del Caño, en Bolas, en Sierpe, en todos esos lugares se encuentran esferas que, según dice la historia,
fueron hechos por los brutos, ¿verdad? Como no decían tan grandes, ¿verdad? Y hay de todos tamaños. Dice que todos extraterrestres. Sí, leía esa parte porque es como que no se comprende, no se puede comprender que eran tan simétricas, ¿Verdad? Qué increíble. tan grandes, tan pesadas, porque a Borucas llevaron, hay una en el museo comunitario, no sé, grande, como unos 2 metros, y en la escuela y en el colegio llevaron, yo estaba en la junta de la escuela en ese tiempo cuando la llevaron, ¿no? Como así, y tuvieron que llevar una plataforma y todo para poder rodarlas, no habían indicado cómo hacerle la base, donde hay que ponerlo, y pues todo fue bueno, de ahí se reunió todo el pueblo ese día, donde vieron para ver cómo bajaban esas esferas, porque son demasiado pesadas. Yo, como nací y crecí en Palma Norte, estaba rodeada de señoras indígenas y tenía 4 vecinas indígenas. Y yo recuerdo el idioma que ellas le hablaban hacia los perros y a las personas también, pero más que todo lo usaban para sacar los perros de la casa. Sí, pues se fue Sí. un poco, se fue disminuyendo, digamos, la gente, personas que hablaban, y las señoras como mi abuela, ese señor de 80 y el resto de años, que eran los últimos que se puede decir que hablaban Boruca, ¿verdad? Hay unos muchachos que se atreven, ¿verdad?, a hablar y ese tipo de cosas, uno es un poco más realista, que se puede decir que no lo hablamos, porque no lo hablamos, podemos conocer palabras, los niños conocen muchas oraciones porque en la escuela lo imparten, entonces no se ha dejado morir del todo. Ya se retomó en la escuela. Se ha retomado, pero imaginen la lucha que hay si todos los chiquillos hablan más inglés, que es una lucha y tal vez el mismo plan educativo nos lleva a eso, a hacerlo más bien más difícil, porque cada grado tal vez en la semana le toca 40 minutos de lengua boruca. Es muy poco, es muy poco, entonces y nos ha costado, y eso es en la escuela, y en el colegio no se imparte, entonces ahí se abre una brecha, el muchacho, el indígena, y con toda la facilidad de estudiar ahora y todo eso, es más complicado, y ninguna comunidad, ninguna etnia tiene una estructura que diga, bueno, vamos desarrollando, actualizándonos en el desarrollo, pero paralelamente con nuestra cultura, no dejarla caer, ni una ni otra. Entonces, es una realidad. Yo por lo menos nunca me ha gustado como que lo vean a uno como pobrecito, ¿verdad? Hay dificultades, sí. Digamos, los hermanos de Talamanca van a tener muchas dificultades, pero no es culpa de ellos, es culpa de otra gente, pero tal vez la sociedad se actualizó aquí. Pero ellos viven donde estuvo de mi abuelo, Valle de Estrella, 3 días para arriba, o sea, la dificultad es totalmente altísima, ¿verdad? De producir, de entender, hablan solo cabeca, solo biblia. Entonces, hay partes que a veces nosotros mismos, por eso estas actividades son muy importantes, porque las personas que participan, por lo menos pueden conocer en algún momento las dificultades que hay, y a veces ese tipo de poblaciones aportan al país una importancia muy grande en muchos campos, porque allá arriba, a 3 días de camino, bueno, no sé ahora si ahora es cuenta, tal vez si escuchan un gringo decir la mesa, ni se burlan, pero si escuchan un indígena decir la mesa, sí se burlan, pero él no sabe conjugar porque él no habla español. Hay personas que no hablan español ni entienden español, y uno ha escuchado, tuve la oportunidad de un niño ver un libro y decirme en mi cabeza sarcoró, chaval, la arañita, él le está viendo la araña, pero no puede decir araña. Entonces a partir de ahí uno por lo menos tiene la oportunidad de compartir con las diferentes etnias del país. Gracias a Dios, bueno, yo he tenido la oportunidad, y gracias a Dios tengo muy buenas amistades en los diferentes pueblos, y he aprendido también de ellos, y conocido un poco de su comportamiento en la parte cultural, tradicional. Por ejemplo, yo tengo tíos borucas en Valle de Estrella, y tienen muchos lugares bonitos de intereses turísticos.
pero ellos no se han atrevido. Miren, yo vengo en el 94, hace cuántos años, no sé, 30 años, y no se han atrevido como a dar ese paso, ¿verdad? Porque es una realidad. Boruca, dentro de los territorios indígenas, el que está en primer lugar en turismo es Boruca, es el territorio indígena Boruca. Y ahí siguen otros, pero nosotros somos los que estamos primero, ¿verdad? Entonces, y esto nos ha ayudado mucho, la parte de la artesanía o del fundamento cultural de tallar máscaras, nos ha dado esa ¿cómo te dijera? Esa visión a la parte en el país y fuera del país. Bueno, esa oportunidad de que los muchachos fueran allá a Pasadena, eso también es. Entonces lo vemos, hay unos que lo quieren como ver, no sé, tal vez ver de una manera un poco más cerrada, pero hay una máscara que apareció en una carroza en Toscana, Italia. Chica, pero yo lo veo en la parte comercial muy importante, porque ni seguro no podíamos tenerle el dinero suficiente como para hacer una publicidad a Italia. Pero esa máscara, no sé quién lo hizo allá, la carroza, pero lleva una máscara Boruca. Y esas personas que estuvieron ahí, los que lo miraron, bueno, ya se dieron cuenta que, bueno, por lo menos a algunos les pudo haber quedado la espinita ahí, ¿verdad? De averiguar de dónde viene eso, y eso nos ayuda a nosotros en la parte comercial y en la parte cultural, porque se muestra un interés. Y así ha pasado muchas cosas en muchos otros países, otros lugares, que para mí, en un criterio muy personal, yo lo veo que es importante, es importante porque nos da un poco más de conocimiento, ¿verdad? a la parte de esos lugares donde se presentan. Mucha otra gente más cerrada dice, no, que están una apropiación cultural. Yo no lo veo de esa manera. Por eso hay muchos. Miraba un chiquillo una vez, por la parte no estoy de acuerdo, que en la UCR, digamos, ya lo entrevistaron en Canal 7, que era, entonces a veces fallan esas informaciones por falta tal vez de buscar los mismos periodistas, y no, mira, este es el primer estudiante que era, no, pues güey, mi papá fue maestro, funcionó hace como 10 años, el compañero también, hay un montón. Ahora hay más facilidad. Boruca tiene 24 comunidades, todos los docentes que hay en el colegio, en las escuelas son borucas. Son como 150 docentes activos en Boruca, dentro del territorio boruca. Ha cambiado mucho. Nada más, a veces uno como valora tanto su propia cultura, entonces ve esa parte, ¿verdad? Que lástima que no se imparte de una buena manera para que no dejemos de verdad perder esa parte, o de que los niños o los muchachos se desvaloricen y dejen la cultura. No está malo aprender, ¿verdad? Hay muchos borucas que viven fuera del país, en otros lugares, y que nunca van a dejar ser borucas. Hay muchos que son así, otros que van cambiando, ¿verdad? Y seguramente por el mismo vivir lo hace cambiar. Pero hay que tener orgullo, ¿verdad? Es decir, saber no perder eso, de dónde viene uno, Sí. quién es, de dónde viene. Y eso es lo más importante. Bueno, nosotros nos crecieron así, mi mamá y mi papá. Nosotros somos cruzados, mi mamá no es, seguramente sí tiene indígena, pero no se ve de esa manera. Pero ella se fue de 14 años para Boruca, tiene 53, toda su vida lo ha hecho ahí. Y nosotros nos crecimos solo con una cultura, solo con la cultura boruca, solo con esa influencia, no tenemos otra cultura. Entonces seguramente todos y todas nos sentimos como siempre con ese valor, ¿verdad? Parte cultural. A pesar de que él tiene Terra y tiene Teribe y tiene Boruca, que el papá de él es de Terra, es otro territorio, son Teribes, Bororán también se dice de la lengua de ellos, son como, vinieron como de Panamá, los Teribes, no sé si lo han escuchado en Panamá. Y entonces, volviendo a la pintura, la idea siempre de hacer la actividad, la hemos utilizado tal vez para tener un convivio, o que ustedes tengan un convivio, se sientan un poco cerca de uno, tratando de evacuar
las informaciones o las dudas que hasta donde uno pueda dar o pueda informar. Y la idea es que cada quien pues tenga su propia creatividad de pintar su pieza. Y traemos siempre algo ahí para un parámetro, ¿verdad? Del estilo que se tiene en Boruca. Y aparte que somos, a pesar de que somos de Boruca, pues cada quien tiene también su propia manera de pintar. Uno más oscuros, otro... Poncio pinta muy clarito, Ay, es que esos colores. entonces ya el otro pinta, esto lo pintó el otro hermano, tiene su estilo, lo pintó de esa manera. No le dije, mira, pintar esto, no, él pinta, en el momento va pintando. Y lástima que no traíamos los diablos grandes, sí, ya teníamos como un par en la casa, pero como de momento mi papá dijo que no veníamos en cargo, entonces... Bueno, pero si después ustedes pueden volver, se En puede algún organizar momento, otro día en y algún traen momento todo ese se podemos material. organizar, porque no, ya que ya llegamos en 5 horas. Ya no se pierden y aquí están bienvenidos. Nosotros no Llega habíamos... bien a pasar, ¿tiene turismo? ¿Llega turismo? Sí, claro. Sí. Claro. Nosotros ahora, como le decía a mi papá, como le gusta tanto pescar, entonces ese muchacho tiene un proyecto de kayak por el río Terra y nosotros lo hicimos. Mi hermano ahí, por el destino de la vida, bueno, yo creo mucho en el predestino, se ganó una rifa de 6 campos para hacer el kayak y fuimos todos como hermanos y hermanas. Nosotros somos 10, bueno, él es mi sobrino, nosotros somos 10 hijos, 5 y 5. La gemelos tuvo mi mamá, mi pareja. Los 5 hombres y 5 mujeres, pero ellos se crecieron con mi mamá. O han convivido, o sea, nosotros crecimos siempre siendo como hermanos. Poncio, él, somos como hermanos. Y nos gustó mucho. Nosotros conocemos la zona y todo, Currey. Y entonces llevaron a mi papá. Ahí, porque estaba bonito la zona. El muchacho vende ceviche. Pero le gustó mucho, entonces hizo negocio, ya negoció una parte de la tierra, hizo una casita y un rancho, una cabañita. Y entonces ya nos toca a nosotros venir a acompañar. Ya mi papá tiene 75, 76 años, y mi mamá ya 63. Entonces nos toca venir a acompañar a ellos. Bueno, más que todos nosotros dos. Porque mis hermanas están en Boruca y los chiquitos en la escuela, ya les cuesta más venir, pero nosotros como él estaba vivía en Estados Unidos y si no hace el año pasado, entonces yo le decía, no, aquí se vive mejor, aparte que tiene su niña de 5 años, entonces cada vez que se iba era un sufrimiento, una lloradera. Entonces estamos juntos, más que todo nosotros estamos juntos y el muchacho, el dueño de esa cabaña, de ese proyecto de kayak, se fue para el centro de Curre como a 5 kilómetros, todavía no tenemos electricidad ahí. Entonces digo, alquilemos, y hablamos con él, y nos alquiló. Somos conocidos de muchos años, toda la vida. Entonces ahora tenemos eso de carretera, tenemos ese local ahí para exponer las máscaras y nos organizamos con él, nos unimos, entonces ahí se mantiene el punto del kayak. Entonces cuando él organiza el kayak, nosotros le vendemos el almuerzo a los que van a hacer el tour. Y le hacemos el taller también de pintura que se apunta. Ya hicimos uno, el domingo hicimos solo almuerzo, pero estamos empezando, o sea, tenemos 15 días de estar en eso, ¿no? Excelente. Es un nuevo emprendimiento. Y pregunta, ¿aún tiene el emprendimiento también allá en el centro de Boruca de hospedaje? Sí. Con el almuerzo, el desayuno, porque es un cocinero excelente, cocina Sí, riquísima. es que la mamá de él es la mayor, y como ella se fue a estudiar al colegio, digamos a Palmar en ese tiempo, entonces de uno le tocó que aprender a cocinar, de tercer año a la escuela, y tal vez tuvimos la gran ventaja que mi papá nunca, porque él cocina también, y lava, y le gusta que nadie le lava la ropa, solo él se lava la ropa. Entonces nunca tuvimos como esa negatividad, no cocinen, porque poco a poco voy aprendiendo más y pues, tampoco es que soy un artista en eso, ¿verdad? Pero es algo empírico que aprendí de mi mamá y de la práctica. Siempre iba a ayudar a la iglesia, allá a cocinar. Entonces uno aprendió a cocinar para 250 personas. ¿Y cómo es eso de la religión de ustedes? Bueno, ¿Qué tipo de religión En practican? Boruca está la católica por educación, ¿verdad? Que lo sabemos bien. Y es que a veces es complicado
uno respeta siempre los credos, ¿verdad? Nosotros estamos educados en la religión católica, tal vez no es tan practicante uno, ¿verdad? Pero una vez vino con un primo allá a Cartago, él hace como una tesis, entonces nosotros lo acompañamos a él, y una profesora preguntaba cómo creía uno que el indígena fortalecía su parte espiritual. Yo no sé, en el momento pensé y lo sigo pensando porque tal vez es una manera de relacionar, porque no podíamos hablar hace 400 años, ahora mucha gente pues a veces se atreve a decir ciertas cosas que no están bien, con lo que hablábamos, ¿verdad? De aquel señor, a veces hasta se atreven, bueno, a decir que casan y todo estilo. No tenemos, no conocemos una historia, un método que conozcamos y estemos seguros de cómo se casaban los burcas. Pero sí, por ejemplo, nosotros íbamos a Cañablancal. Yo creo que a Cañablancal son como unos 25 minutos en carro, donde nos tratamos de familia, primos, y íbamos a matar un lagarto para la manteca, la carne. La manteca es muy medicinal, la manteca de lagarto. Entonces, bueno, yo me quedaba cocinando porque yo cocinaba para todos, para los que íbamos, los hermanos y primos, ellos y la señora, para toda la familia. Nosotros llevamos las cosas y yo cocinaba para todos ese día, el almuerzo para toda la familia, ¿no? Entonces lo veo por esa manera. El indígena hacía muchas actividades, no como rituales, tal vez, pero sí muchas actividades para convivir, así como lo estamos haciendo ahora. Entonces para nosotros es una manera de fortalecer, porque ahí compartimos la comida todos juntos, no necesariamente, porque no es costumbre nosotros comer en una mesa, sino cada quien, tal vez allá uno se une con el otro por allá, conversar haciendo otras cosas. Ese respeto a la hora de compartir es que yo siento que fortalecía y fortalece todavía, porque por ejemplo nosotros estamos aquí, mi mamá, a veces llegamos todos, a veces llegan solo 8, 10, y al final yo creo que somos como 20, 25, con los sobrinos y todo eso. Y esa parte, mi mamá dice, bueno, vamos, hace poco, como 21 días, voy a matar una chancha, no sé, pesaba como 120 kilos. Vamos a matarlo, ellos son artistas en eso. Y yo ayudo a freír y a poner los chicharrones, y yo, tratar que mi mamá no haga nada, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que estamos ahí, estamos conviviendo y fortalecemos la parte espiritual porque nos acerca mucho. Es que ustedes lo practican, de eso se Porque trata, tenemos la ¿no? La oportunidad de religión es eso, practicarlo. se practica. Ahora es una lástima porque se disminuye la opción o la oportunidad de convivir, porque nosotros más pequeños, por ejemplo, íbamos al río a bañar, coger camarones con mi hermana, con mi hermano. Entonces durante ese tiempo estábamos conviviendo, fortaleciendo nuestros lazos de hermandad, de amistad, y por eso nosotros, aunque él es mi sobrino, nosotros sentimos ser como hermanos y somos amigos porque nos hablamos y nos contamos, y a veces estamos solos trabajando con panes, hay unos bombillos con paneles solares, yo lo acompaño hasta las 11, él está más joven, aguanta más, ve mejor que yo, entonces a veces queda hasta la 1:30. Pero si es un chiquito todavía. Trabajando, pintando, ¿o qué? Tallando, porque eso lo talla. Tallando. Entonces nos compartimos. Yo, por ejemplo, arreglo todas las piecitas y lo dibujo. Entonces él va tallando. Lo trabajamos como a medias, por decirlo así, en esa palabra, medias. Y a veces entonces el otro pinta. Yo ahora pinto muy poco, pero me dedico mejor a tallar, entonces compartimos, porque eso nos da también que fortalece la parte espiritual. Compartimos, entonces yo digo, tengo 10 de estas. Hacemos 10 con él, me tocan 5.050. Entonces esas 5 a veces yo le digo a Poncio, por ejemplo, tomar, abrimos 6, entonces pintar 6, 3 y 3. Entonces y así es con otros compañeros, el otro pinta, el otro lija. Son muy unidos, ¿verdad? Nos tratamos de organizar de esa manera. Y la artesanía nos ha ayudado a organizarnos de esa manera. Que tal vez uno lo ve así, tal vez otros no lo miran así, lo ven más que toda la parte comercial. Pero tal vez por la vivencia que tenemos nosotros, yo sí lo veo de esa manera, que es una manera de compartir. Y tal vez si cobran 10.000, o digamos que esta máscara cobran, habrá uno que cobra 3.000 por pintarlo.
ya uno por esa parte de amistad, ya no, dame 2.000 colones. Entonces es una manera de compartir los trabajos y sin joder al otro, como decimos, siempre tratando que todos tengamos la misma ayuda y la misma ganancia. Y al final entonces yo lo veo ahí como esa parte religiosa. Hay otras religiones también, digamos, está la evangélica, está la católica. En Boruca son esas, por lo menos son esas dos. Habrá unos que lo practican. El padre nunca ha tratado, que yo me recuerde, como influenciar sobre esto, ¿verdad? Hay otra actividad cultural también para diciembre, que se pintan la cara con betún, que es como representando el tiempo de los africanos que pasaban por Boruca, como que se cree que pasaba el camino de las mulas, a veces era la ruta, pasaba por ahí. Entonces se habla así como negro, no se habla como en español, sino es una fiesta como de 3 días también. Y el padre lo han pintado. El padre baila también, es un tipo de baile, hay 3 pasos. Y se maneja una mula de madera, no sé cuántos años tendrá esa mula, ¿verdad? Y se practica, se hacen tejidos de palma, de los sombreros del cascarón del armado. Entonces, es una fiesta. Para nosotros el mes de diciembre es como una fiesta de convivencia. Que todos vienen a Boruca. Los que viven allá, digamos, tenemos un hermano que vive en Estados, él viene para, bueno, a veces vienen 2, 3 veces al año, pero en diciembre siempre viene. Bueno. Solo cuando se fue no vino la primera vez. Se fue el 14 de septiembre y ese fin de año no vino. De ahí todos los fines de año, porque es como un deber para uno. Los que trabajan en San José, los que viven en San José. Todos regresan. Todos regresan para Y la fecha, para que ellas sepan la fecha, para que si ellas quieren hacer un tour, bueno, ya se contactan con Marce y Ay, qué bonito. ya. Sí, vea, se puede ser. A mí no me dejen por fuera, ¿verdad? A mí me Bueno, se puede ir y volver. Nosotros que si él hubiera venido en carro, no hubiéramos venido más temprano. Así, claro, no, vamos todos, lo que alcanza. Quizá que no hubieran venido a las 4 de la mañana, hubiéramos estado aquí a las 10, o quizá que antes. Y cuidados, porque... No, pero ahí dormimos en el monte, nada así. Ustedes hacen talleres de pintura. Sí. Yo estuve leyendo sobre eso. Sí. ¿Y qué tiempo aproximado toma esos talleres? Nosotros siempre tratamos de hacerlo en 2 horas y media, la convivencia. Ah, es rápido. 2 horas y media, 3 horas lo mucho. Claro, porque no se pone a... Eso le decía a ellas. Usted me explicaba que y cuando yo hice los cursos con ustedes, los talleres, era con máscaras pequeñitas. Todas aquí, como son artistas, entonces ellas no temor cero, toda la confianza. Por eso que con máscaras tan grandes se va a durar más. Echando a perder se aprende. No dudo. No, vieras qué curioso, porque cuando llegó Liz ya todas estaban pintando y yo, espere, para presentarla. Ya voy a terminar. Ya estaban poniendo el... Sí, por lo general, decía yo a la profe que usábamos esa máscara, ese tamaño de máscara, de 8 pulgadas. Antes usábamos como pero entre todos mirábamos que me era más fácil de manejar ese tamaño para las personas, ¿verdad? A la hora de... Puede ser que hay unas que estarán prácticas, Pero qué bonito. yo por ejemplo, no me cuesta tanto como dibujar en papel, por ejemplo. Pero ya un diseño en la máscara ya me cuesta más. Yo tengo que decirle a Ponce que vaya y me dibuje la mano. Y entonces lo agarra y ahí tal vez lo mira o a la imaginación de él lo dibuja. Directamente cambia, digamos. No es lo mismo dibujar en la hoja que ir a dibujar en esa pieza de madera. Porque las proporciones son diferentes. No le va a quedar igual a uno. Puede ser que la lora le quede el pico más grande o la cabeza más grande y se desproporciona totalmente el dibujo, el diseño. Es muy diferente, le cuesta mucho. Por ejemplo, ese diseño de ese jaguar, ya a la hora de dibujarlo a mano, en la pieza de madera, nosotros lo que ellos cuando hicieron esos cursos inventaron en el plástico.
Entonces el plástico se pone, se dibuja solo un lado Y después. y entonces se da vuelta. Entonces quedan casi que iguales. Nosotros podemos hacer 10 de estas, casi que iguales. Pero como es manual, siempre va a tener sus diferencias. Siempre. En el camino siempre va a tener diferencias porque es a mano. Hay muchas familias que se dedican a la pintura y a hacer las artesanías. Como les decía, hay por lo menos hay unos 150 docentes, ¿no? Y muchos jóvenes estudiantes. Pero la base de la economía voluta es la artesanía. Todos, entonces. Casi que somos por lo menos 150 artesanos que nos dedicamos a esta parte. Uno más bueno que otros, pero cada quien lo veo y cada alguien puede decir que máscara más fea, pero yo diría de eso, yo difiero de eso, esa pieza de esa persona, o sea, él lo vio, así lo hizo, así lo pintó, así lo talló. Y ustedes aparte, digamos, de las tiendas estas de artesanías, aparte de esos lugares los venden en otros lugares. Nosotros hasta ahora, mi grupo se llama Kaish Kan, que es caras de piedra. Kaish es cara y Kan es piedra. Kan con dos puntitos en la N.